En la estepa, a la luz sucia de una mañana fría, un grupo de hombres cargó un ataúd sin adornos. No hubo llanto. No hubo anuncio. Solo barro, caballos inquietos y órdenes dichas en voz baja. Allí empezó una de las mentiras mejor guardadas de la historia. Porque el cuerpo de Gengis Khan desapareció antes de convertirse en tumba. Y cuando eso ocurre, el secreto no muere. Se entierra con más fuerza. Durante siglos, su lugar de descanso final fue un vacío. No un error en el mapa. Un vacío deliberado. Los ríos cambiaron, la tierra se movió, y quienes participaron en el entierro fueron borrados como si nunca hubieran existido. Incluso las historias transmitidas después parecían diseñadas para despistar. No querían que nadie encontrara nada. Y aún así, aquel hombre dejó una sombra gigantesca. Bajo su mando, el mundo cambió de forma brutal. Los cálculos modernos sugieren que sus campañas afectaron a una parte enorme de la población de su tiempo. Una cifra que cuesta imaginar. Demasiadas aldeas quemadas. Demasiados cuerpos. Demasiado silencio. Mire por un momento esa imagen. Una llanura abierta. El viento golpeando las tiendas. Y, en el centro, un hombre al que media Asia temía sin haberlo visto nunca. Antes de ser temido, fue un muchacho perseguido por la desgracia. Su nombre original era Temujin. Creció entre expulsiones, traiciones y hambre. Aprendió pronto que en aquel mundo o mandabas, o desaparecías. Esa dureza no lo quebró. ¿Lo afiló? Cuando reunió a las tribus mongolas, no lo hizo como un rey tradicional. Hizo algo más frío. Más eficaz. Rompió la vieja lógica de la sangre y levantó otra basada en obediencia y mérito. Sus hombres fueron organizados en grupos pequeños, medianos y enormes, como piezas de una máquina de guerra. La familia importaba menos que la capacidad. Eso cambió todo. Imagine miles de jinetes moviéndose como un solo animal. Arcos tensados. Polvo en la cara. Un enemigo creyendo que gana, solo para descubrir que ha sido atraído a una trampa. Sus tropas dominaban el caballo y el arco desde niños. Atacaban como una tormenta. Fingían retiradas. Volvían a caer con una precisión aterradora. Y cuando una ciudad entendía lo que venía, a veces ya era tarde. Uno de sus golpes más brutales cayó sobre el imperio de Jorezm. Allí, un error político encendió la furia del Khan. Una delegación comercial fue humillada y asesinada. La respuesta fue devastadora. Ciudades arrasadas. Muros abiertos. Calles reducidas a ceniza. El mensaje era claro, resistir podía costar la existencia entera. Eso es lo que más paralizaba. No solo la violencia. La certeza de que él convertía el miedo en estrategia. Pero aquí viene lo inquietante. El mismo hombre que hacía temblar reinos también construyó un orden. Su ley imponía disciplina. Protegía a embajadores y comerciantes. Permitía la convivencia de distintas creencias. Y reclutó administradores de pueblos conquistados para sostener una estructura que se extendía como una red invisible. Piénselo así. Un imperio no se mantiene solo con sangre. También necesita rutas, mensajeros y control. Él entendió eso. La gran vía de comunicación mongola unía distancias enormes. Los mensajeros cruzaban la inmensidad como si el desierto y la nieve fueran el mismo patio. El comercio volvió a circular. Las caravanas avanzaban con menos miedo. Ideas, mercancías y religiones viajaban bajo una protección que antes no existía. Eso dio lugar a una era extraña. Más paz en medio de la conquista. Más intercambio en medio del terror. Y, sin embargo, todo termina volviendo a la misma noche. La noche de su muerte. Porque la muerte de Gengis Khan no cerró una historia. Abrió un abismo. Se sabe que murió durante una campaña contra el reino de Xia Occidental, en el noroeste de la China actual. Pero incluso eso viene envuelto en niebla. Algunas crónicas sitúan su final a mediados de agosto. Otras lo empujan unos días más allá. La fecha exacta se tambalea, como si la historia misma dudara al pronunciarla. ¿Y la causa? Ahí comienza el verdadero laberinto.
Algunos relatos hablan de enfermedad. Fiebres, debilidad, un cuerpo consumido por el cansancio y las campañas. Otros dicen que una flecha enemiga lo hirió de muerte. Hay versiones que lo muestran cayendo del caballo durante una cacería, con el golpe interno destruyéndolo poco a poco. Y, en el borde de la leyenda, aparece incluso el rayo. Un final casi sobrenatural para un hombre que parecía hecho de acero. Pero ninguna de esas versiones explica el silencio. Porque la noticia no se anunció. No de inmediato. No a los soldados. No a los pueblos sometidos. No al mundo. Sus más cercanos entendieron algo simple y terrible: si el ejército sabía que el Khan había muerto, todo podía romperse en un instante. Imagine ese instante. Un campamento inmenso. Fuegos apagándose. Hombres afilando cuchillos sin hablar. Un líder muerto, y cientos de miradas buscando una señal que no llega. Por eso tomaron una decisión extrema. Ocultar la verdad. Y no con un gesto rápido. Con un plan. Aquí es donde la historia deja de parecer una simple biografía y se convierte en una conspiración sellada por la tierra. Los hombres encargados del entierro debían desaparecer con el secreto. Los rastros tenían que borrarse. El lugar debía quedar tan intacto y tan imposible de leer como una cara sin rasgos. Durante más de 1000 años, eso funcionó. Nadie encontró la tumba. Nadie pudo señalarla con certeza. Los ríos cambiaron de curso, las colinas se movieron a los ojos de la memoria, y la estepa, que lo había visto todo, guardó la boca cerrada. Pero la ausencia también habla. Y esa ausencia fue tan poderosa que convirtió una sepultura en una obsesión mundial. Historiadores, exploradores y buscadores siguieron el rastro de rumores, señales y tradiciones. Cada intento parecía acercarse un poco, y luego se deshacía en arena. Como si la tierra protegiera algo que no quería entregar. Ahora imagine la escena que nadie esperaba ver jamás: una entrada abierta al fin. Piedra removida. Aire frío saliendo desde abajo. Un grupo de hombres inclinándose sobre una oscuridad que llevaba siglos esperando. Porque cuando una tumba se abre después de tanto tiempo, no se abre solo un lugar. Se abre una herida. Y lo que había dentro no solo tocó la historia de Mongolia. Tocó la memoria del mundo entero. Hasta ese momento, la imagen de Gengis Khan vivía entre la leyenda y el terror. Pero el hallazgo hizo algo más inquietante. Obligó a mirar de frente a un hombre que había sido borrado con cuidado y convertido en misterio. Ya no bastaba con recordar sus conquistas. Había que enfrentarse a lo que su muerte había dejado oculto bajo la tierra. Piense en esto. Un imperio nació sobre el polvo de millones. Luego, su fundador murió en secreto. Y durante siglos, su tumba se convirtió en la prueba de que algunas verdades pueden esconderse mejor que un ejército entero. Ahora la puerta estaba abierta. Y la oscuridad de ese lugar prometía decir algo que la estepa había callado durante siglos. Cuando el cuerpo desapareció de la vista, no hubo cortejo abierto ni llanto público. Fue llevado en silencio hacia el corazón de Mongolia, tramo tras tramo, como si la tierra misma debiera tragárselo. Y el secreto no terminó allí. Hasta hoy, nadie puede señalar con certeza dónde descansa su tumba. Lo inquietante no es solo la ausencia de una ubicación exacta. Lo inquietante es lo mucho que se hizo para borrarla. Las viejas tradiciones dicen que todos los que participaron en el traslado y el entierro fueron ejecutados después. Nadie debía volver con vida para hablar. Nadie debía llevarse un recuerdo, una marca, una pista. Mírelo en su cabeza: una caravana perdida en la estepa, nieve dura bajo los cascos. Y luego el silencio absoluto. Ese silencio duró siglos. Después vino otra capa de ocultamiento, todavía más fría. Según los relatos, miles de caballos fueron obligados a pasar por encima del lugar del entierro. La tierra quedó aplastada, lisa, sin una señal útil para ojos humanos. Luego la naturaleza hizo el resto. El pasto creció. La lluvia asentó el suelo. Los arbustos cubrieron todo. Lo que había sido una herida quedó disfrazado como una llanura cualquiera. Así nació una de las búsquedas más obsesivas de la historia. Y aquí está el verdadero nudo de la historia: no se trataba solo de esconder un cadáver. Se trataba de proteger un centro sagrado,
un punto del mapa que no debía tocarse. Recuérdelo bien. La pregunta no era únicamente dónde fue enterrado. La pregunta era quién tenía derecho a acercarse. En torno a esa protección apareció una zona prohibida, conocida como el Gran Tabú Ocorí. Era un territorio reservado a la familia real y custodiado con celo extremo. Estaba ligado a Burkan Khaldun, una montaña sagrada en el noreste de Mongolia. Para los de afuera, ese lugar era casi una cicatriz cerrada. Para los guardianes, era un santuario. Nadie entraba sin permiso. Nadie cruzaba esa frontera sin consecuencias. La defensa de esa zona quedó en manos de los llamados Cabezas Oscuras, una estirpe de guardianes hereditaria. No eran soldados comunes. Eran custodios de una tierra que debía permanecer intacta. Su deber era conservar el silencio del lugar, impedir la profanación y mantener lejos cualquier mirada curiosa. Imagínese a esos hombres recorriendo la estepa en frío cortante, con el viento golpeando la cara, vigilando un espacio que no se medía solo en kilómetros, sino en temor. Ese orden de protección se transmitió por generaciones. Y todavía hay más. Los relatos locales aseguran que los mongoles desviaron ríos para hacer pasar el agua directamente sobre la tumba. Piense en eso un momento. No solo ocultar una sepultura, sino alterar la propia geografía para borrarla. En una región áspera, abierta y difícil, una obra así habría exigido una voluntad brutal. Pero, para quienes guardaban ese secreto, ningún esfuerzo parecía demasiado grande. Ninguna barrera era suficiente. Otras versiones hablan de miles de árboles plantados para tapar la zona y devolverle aspecto de bosque intacto. Con el paso del tiempo, esos árboles crecieron, se mezclaron entre sí y terminaron por volver irreconocible el terreno. Lo que antes pudo haber sido una pista se volvió una trampa para cualquier buscador. Y el frío ayudó todavía más. El suelo helado, endurecido por capas de escarcha, habría sellado el lugar como una tapa de piedra. Ni excavar ni abrir resultaba sencillo. Si se imagina ese paisaje desde arriba, parece tranquilo. Pero debajo de esa calma puede estar enterrada una orden antigua: no tocar, no mirar, no nombrar. La parte más extraña de esta historia es que el secreto no quedó encerrado solo en Mongolia. Muy lejos de allí, en Ordos, dentro de Mongolia Interior, se levanta un gran mausoleo dedicado a Genghis Khan. Es imponente, solemne, lleno de símbolos de poder y memoria. Miles de personas lo visitan cada año. Pero dentro no está su cuerpo. Todo indica que el ataúd es vacío. Es un monumento, no una tumba real. Un homenaje de piedra, no el lugar del descanso final. Esa contradicción alimentó aún más la sospecha. Si aquel mausoleo no guarda sus restos, entonces la verdadera sepultura sigue escondida. Y si sigue escondida, es porque alguien hizo un trabajo casi perfecto. No basta con levantar un edificio para resolver un misterio de 8 siglos. A veces, el monumento más visible solo sirve para distraer la mirada de lo importante. La historia de su entierro se convirtió así en una mezcla de reverencia y amenaza. Hubo ritos, hubo silencio, hubo miedo. Y esa combinación transformó una tumba en una obsesión. Los historiadores no dejaron de buscar. Los arqueólogos tampoco. Cada generación quiso romper el cerrojo que la anterior no pudo abrir. Pero el lugar siguió callado. Como si la tierra, por sí sola, hubiera aceptado guardar el secreto. Y cuando una tierra guarda un secreto así, la pregunta cambia. Ya no es solo dónde está la tumba. Es cómo pudo desaparecer tan por completo. Con el tiempo, la investigación dejó de depender únicamente de las viejas leyendas. Entraron en escena herramientas modernas, muchas de ellas pensadas para ver lo que el ojo no ve. Las imágenes desde el aire, los detectores del subsuelo y otras técnicas comenzaron a señalar zonas posibles. La esperanza volvió. Pero también volvió la frustración. Porque cada avance parecía acercar la verdad, y al mismo tiempo la alejaba. Entre esos intentos destacó el trabajo de un investigador de National Geographic, Albert Lin. Él dirigió una búsqueda en las montañas Khenti, al noreste de Mongolia. Su equipo combinó imágenes satelitales, mediciones del campo magnético y radares de penetración terrestre, una forma de mirar bajo el suelo sin abrirlo. En teoría, era justo la clase de herramienta capaz de descubrir una tumba oculta durante siglos.
En la práctica, el terreno seguía comportándose como un enemigo. Imagine ahora esas montañas desde lejos. Rocas oscuras, laderas vacías, viento seco barriendo la hierba baja. Debajo de esa superficie aparentemente simple podían esconderse huellas enterradas, restos de estructuras o alteraciones invisibles. Eso es lo que buscaban. Pero incluso cuando la tecnología señala una anomalía, todavía falta la prueba final. Y en este caso, esa prueba nunca llegó de forma clara. La búsqueda moderna cambió el tono del misterio. Antes era una leyenda transmitida junto al fuego. Ahora era un problema real, medido desde el cielo y rastreado bajo la tierra. Pero el resultado siguió siendo el mismo. No apareció la tumba. No apareció el cuerpo. No apareció la confirmación que habría cerrado siglos de preguntas. Y ahí está la ironía más dura de todas: cuanto más avanzado se volvió el mundo, más intacto siguió el secreto. Lo que parecía una vieja historia de estepa terminó convertido en una carrera contra el olvido. Cada pista abría otra duda. Cada posible ubicación dejaba un vacío nuevo. Y detrás de todo seguía flotando la misma imagen: una procesión enterrada en el silencio, una tierra aplanada por cascos, y un entierro que nadie debió ver jamás. Si uno sigue esa huella, entra en la parte más delicada del relato. Porque ya no hablamos de un simple sepulcro perdido. Hablamos de una tumba protegida como si aún tuviera guardianes de carne y hueso. Ese paisaje tiene un peso antiguo que se siente en el pecho. Y para muchos mongoles, no es un territorio cualquiera. Allí cerca, según se ha repetido durante años, podría estar el lugar donde fue enterrado Gengis Khan. Solo esa idea convierte cada colina en una sospecha. Cada valle parece guardar algo. La misión de Lin destacó por una decisión poco común. No llegó con máquinas mordiendo la tierra ni con excavaciones agresivas. Llegó con voluntarios mongoles, respeto y paciencia. Imagine ese trabajo a la intemperie, bajo un cielo duro y limpio, con la tierra extendiéndose como una piel cerrada. La clave fue mirar sin tocar. Esa fue la regla. Usaron imágenes de satélite y herramientas capaces de detectar irregularidades bajo el suelo. Nada de romper, nada de profanar. Solo buscar señales mínimas, como una sombra fuera de lugar. Y aún así aparecieron varios puntos de interés. No una tumba confirmada. No un gran hallazgo final. Pero sí huellas suficientes para tensar el aire. Lo importante es esto: esa misión impuso un nuevo modo de investigar. Más cuidadoso. Más respetuoso. Y, en cierto modo, más inquietante. Porque si una tumba sigue oculta después de una búsqueda así, es que alguien hizo un trabajo extraordinario para borrarla del mapa. O para esconderla de los vivos. Mucho antes de esa misión, décadas antes, otra búsqueda ya había abierto una puerta todavía más amplia. Entre finales de los 80 y comienzos de los 90, una expedición conjunta de arqueólogos japoneses y mongoles se internó en la región conocida como la Expedición de los Tres Ríos. El nombre parecía inocente. El terreno, no. Trabajaron cerca de 3 cursos de agua cargados de historia: el Onon, el Kerlen y el Tugul. Son nombres que, para quien conoce Mongolia, suenan casi como campanas antiguas. Allí se cree que vivieron, gobernaron y fueron enterrados muchos miembros de la nobleza mongola. No era una zona vacía. Era un mapa de poder enterrado bajo hierba y polvo. Durante años, aquella expedición documentó decenas de posibles tumbas. No una o dos. Decenas. Y cada una de ellas decía algo sobre cómo enterraban a su élite. Mire esa imagen con calma: una llanura inmensa, sin cercas, sin monumentos, sin piedras grabadas. Debajo, enterramientos que nadie ve. Arriba, solo viento. Ese trabajo amplió mucho lo que se sabía sobre los ritos funerarios mongoles. También dejó una lección fría. Cuando hay cientos de posibles sepulturas, encontrar una sola es casi como buscar una aguja en un desierto. Y si esa tumba fue escondida a propósito, la tarea se vuelve todavía más cruel. Porque entonces no solo hay que buscar. Hay que deshacer un secreto. Aún así, nadie se acercó a la cámara final. Nadie encontró el descanso de Gengis Khan. Lo que sí quedó claro fue otra cosa.
El lugar correcto podía estar entre otros muchos lugares parecidos. Y eso, en una estepa inmensa, es una condena para cualquier investigador. La pista siguiente llegó de la mano de un hombre obstinado hasta la exageración. Maury Kravitz era un abogado estadounidense que abandonó la comodidad de una vida normal para perseguir una tumba durante más de 4 décadas. Piense en eso por un momento. 40 años mirando el mismo misterio desde ángulos distintos. 40 años volviendo al mismo país. 40 años sin rendirse. Kravitz viajó a Mongolia más de una docena de veces. No fue un visitante superficial. Construyó lazos con historiadores, científicos y comunidades locales. Aprendió a escuchar antes de señalar. Su método era distinto. No confiaba solo en aparatos. Cruzaba textos antiguos con observación directa, con intuición, con el conocimiento de la tierra. Seguía las huellas como lo haría un cazador viejo. Él creía que la tumba estaba en un terreno moldeado por la naturaleza y protegido por rituales antiguos. No hablaba de una simple sepultura. Hablaba de un lugar defendido por costumbre, miedo y memoria. Y, sin embargo, nunca la encontró. Lo que dejó su búsqueda fue todavía más perturbador. Porque en torno a sus expediciones empezaron a circular historias difíciles de apartar. Historias de resistencia invisible. Miembros de su equipo y varios testigos locales hablaron de sueños extraños. De enfermos repentinos. De aparatos que fallaban sin explicación. De jornadas enteras que se torcían por detalles absurdos. No hace falta exagerar esas historias para sentir su efecto. Basta imaginar una tienda de campaña en la noche, una linterna temblando, y un hombre diciendo que ha visto algo en sueños. Después, el silencio. Aquello alimentó una idea incómoda. La tumba no solo estaba oculta por la geografía. También parecía rechazar a quien intentaba tocarla. Esa sensación se volvió todavía más fuerte cuando surgió una revelación inesperada. Todo apuntaba a que el verdadero lugar jamás había sido el que todos buscaban al principio. Durante años, la atención se había concentrado casi por completo en Burkan Khaldun, la montaña sagrada ligada a la muerte de Genghis Khan. Era el nombre que aparecía una y otra vez. La montaña que todo el mundo miraba. Pero entonces apareció una teoría que cambió la dirección de la búsqueda. Una teoría incómoda. Una teoría que obligó a muchos a mirar lejos de esa colina venerada. Alan Nichols, investigador estadounidense y antiguo presidente del Club de Exploradores, sostuvo que la tumba real podía estar en otro sitio. No en el lugar esperado. No en el centro de las viejas certezas. Su propuesta era simple de decir y difícil de aceptar. La tumba podía descansar en una montaña apartada, casi sin estudiar, a la que él llamó simplemente Montaña X. No lo dijo por intuición. Lo sostuvo tras años de revisar textos históricos, de comparar mapas y de leer el terreno como si fuera un lenguaje secreto. Cada línea, cada referencia antigua, cada cambio de paisaje le empujaba en esa dirección. Y entonces hizo algo que desconcertó a muchos. Desvió la mirada desde el noreste de Mongolia hacia una región mucho más cercana al río Amarillo, en Mongolia Interior. Ese cambio de foco lo alteraba todo. Ya no hablábamos solo de un nombre sagrado repetido durante décadas. Hablábamos de una zona vasta, poco explorada y cargada de historia, donde una tumba podía esconderse a plena vista. Visualice ese traslado mental. Un grupo pequeño, lejos de cualquier multitud, cruzando un territorio seco y abierto. Sin grandes titulares. Sin cámaras. Solo mapas, polvo y sospecha. Nichols reunió un equipo pequeño y de absoluta confianza. Nada de despliegues enormes. Nada de ruido. Solo personas seleccionadas y herramientas precisas. Entre ellas había radar y magnetómetros. Dicho en simple, aparatos capaces de detectar alteraciones bajo la superficie sin abrir la tierra. Como si escucharan lo que el suelo intenta callar. Los resultados fueron llamativos. En varios puntos aparecieron estructuras subterráneas extrañas. Algo había ahí abajo. Algo que no parecía natural. Eso bastó para intensificar el misterio. Porque si el terreno responde, aunque sea apenas, ya no se trata de una simple idea. Se trata de una presencia.
Pero aquellos resultados no se hicieron del todo públicos. Y ese silencio pesó casi tanto como los datos mismos. La expedición se volvió todavía más delicada por otra razón. Trabajaba en una zona políticamente sensible, cerca del río Amarillo. Eso significaba controles estrictos, accesos limitados y mucho más cuidado del que suele ver el público. Nichols entendió rápido el peligro de moverse allí con demasiado ruido. Así que hizo lo contrario. Cerró filas. Evitó llamar la atención. No hubo grandes anuncios. No hubo grupos enormes. No hubo prensa. Todo se hizo con la precisión de quien sabe que una sola mirada equivocada puede arruinarlo todo. Y en ese tipo de lugares, el secreto también se convierte en una forma de supervivencia. La expedición avanzó paso a paso, casi como si caminara sobre vidrio. Cada metro debía justificarse. Cada pausa debía parecer natural. Cada señal debía quedar protegida. Y así, mientras unos seguían mirando la montaña sagrada de siempre, otros empezaban a sospechar que la respuesta había estado siempre un poco más lejos. No en el sitio más famoso, sino en el más callado. Ese fue el verdadero giro. Porque cuando una tumba ha sido ocultada durante siglos, lo más peligroso no es buscarla demasiado lejos. Lo más peligroso es mirar siempre en el lugar equivocado. Y en esa región silenciosa, bajo una tierra aparentemente vacía, las máquinas habían empezado a marcar algo que no debía estar allí. El silencio de Nichols no se quedó en el campo, también entró en las aulas y en los despachos. Era un hombre que protegía sus hallazgos con una cautela casi feroz, y hasta a otros investigadores les entregaba apenas migajas. Algunos lo acusaron de ocultar demasiado. Otros entendieron que, en un lugar ligado a una figura tan enorme, una sola palabra mal dicha podía encender viejas tensiones culturales y políticas. Nichols estaba convencido de algo muy simple y muy peligroso. Revelar el secreto antes de tiempo podía abrir una grieta entre regiones enteras. Y cuando una tumba así toca orgullo, memoria y territorio, la calma dura poco. Imagínese la escena. Un mapa extendido sobre la mesa. Una lámpara amarilla. Y, bajo ese papel, siglos de historia respirando en silencio. Así terminó todo, no con un anuncio triunfal, sino con una reserva calculada. Porque a veces el hallazgo más grande no es el que se muestra primero. Es el que se protege hasta el último momento. Y en esa oscuridad contenida, la sombra de Gengis Khan siguió intacta.